José ha dicho que no a la tentación y en verdad y está sufriendo en verdad está sufriendo por agradar a Dios, ¿no? Y eso es lo que sucede muchas veces. Pero Dios va a honrar la fe y la confianza que José ha puesto en Dios, ¿no? Y antes de continuar, ¿no? Eh, les dije que había varios paralelos entre José y Jesús a lo largo de toda esta historia, ¿no? Vimos como María meditaba ciertas cosas en su corazón, igual Jacob, ¿no? Después, otra similitud fue José fue rechazado por sus hermanos, hemos visto, fue rechazado y odiado por sus hermanos, ¿no? Igual con el Señor Jesús, ¿no? Rechazado y odiado, ¿no? Por sus hermanos. ¿Recuerdan en el capítulo 37, en el versículo 12, Jacob lo manda a José a ver a sus hermanos y antes que llegue ya habían planeado matarlo al Señor Jesús cuando lo capturan y antes que empiece ningún juicio en el Sanedrín en contra de él, ya habían planeado darle muerte. Igual, es otro paralelo, ¿no? Hemos visto que Judá lo vendió y Judá es Judas también, ¿no? Lo vendió a José y de la misma manera Judas traiciona al Señor por plata, ¿no? Por piezas de plata. Otros paralelos que vemos en la vida entre José y el Señor Jesús. José amado por su padre, ¿no? Era el que más amaba. Dios, ¿qué dice acerca del Señor Jesús en la transfiguración? Este es mi hijo amado. Igual, el amado del Padre, ¿no? Es otro paralelo. Estamos viendo unos paralelos o similitudes entre José y el Señor. Es el amado de su Padre, como el Señor Jesús dice, este es mi hijo amado. Ya vimos que José fue rechazado y tratado brutalmente por sus hermanos. Igual el Señor Jesús fue rechazado y tratado brutalmente, ¿no? Después, así como fue vendido por piezas de plata, ambos fueron vendidos por piezas de plata. Tanto José como el Señor Jesús fueron entregados a ¿quiénes? A los gentiles. Fueron entregados, en este caso, José fue entregado a los egipcios, ¿no? A los ismaelitas, y el Señor Jesús fue entregado a los romanos, ¿no? A los gentiles. Hemos visto también en este último capítulo que José fue tentado fuertemente y no pecó, ¿no? Y hemos visto que el Señor Jesús también fue tentado fuertemente y no pecó, ¿no? En el juicio, hemos visto con la esposa de Potifar, ¿qué pasa con José? Es acusado falsamente, fue calumniado. Jesús tuvo un juicio y fue acusado falsamente también. Hay muchas similitudes. Más adelante vamos a ver que José, recuerdan que era un jovencito de 17 años. Vamos a ver que cuando él es puesto delante de Faraón y es hecho segundo del Faraón y empieza su vida pública, ¿no? Tenía 30 años. Y el ministerio público de Jesús empezó a los 30 años también, ¿no? Entonces, hay varios paralelos, ¿no? Y después, mientras continuamos, vamos a ver más, pero aunque sea, ahí hay varias similitudes que hay entre ellos, y vamos a volver a la historia de José, que otra vez es prisionero, ¿no? Y sigue sirviendo. En este capítulo 40 vamos a ver cómo los siervos del rey van a tener sueños y más adelante el rey mismo. Dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. La palabra hebrea donde dice delinquieron, en verdad dice pecaron. Ellos pecaron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales,
contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso, ¿no? Entonces fueron apresados. Versículo 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Estos hombres, el copero, ¿no?, y el jefe de los panaderos también, era gente muy importante. No era, digamos, nada más un panadero o alguien que le servía el vino al rey. De alguna manera, aquel que era el copero del faraón, del rey, era como su agente secreto y su guardaespaldas especial. Era el que estaba probando que el vino no se hubiera envenenado, se encargaba de la seguridad, ¿no? Le podía hablar al rey de cosas que podían estar pasando. Era una posición muy importante. Y para el panadero también de la misma manera. Eran oficiales, pues, eran oficiales importantes. Y lo podemos ver un poco porque cuando son hechos presos, acá en el versículo 4, vemos que el capitán de la guardia los encargó a José, y dentro de la cárcel José les servía a estos dos hombres. Eran como prisioneros muy importantes, ¿no? José les estaba sirviendo, ¿no? Y versículo 5, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Vamos a ver, bueno, cada uno soñó cosas distintas, y por la mañana vamos a ver que José era un hombre, bueno, de discernimiento. Se dice aquí que los miró y se dio cuenta que estaban tristes, pero no solamente tenía discernimiento, sino el versículo 7 nos muestra que tenía compasión también, estando en la cárcel. Versículo 7, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿No? Sí se dio cuenta, pero fue más allá. Trató de averiguar de su preocupación para poder ayudarlos. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y antes de seguir, notan qué tal confianza que tiene José. Dice, Dios va a dar la interpretación de los sueños. Está diciendo en otras palabras, cuéntenmelo y Dios me puede dar la interpretación. Tiene mucha confianza en que Dios puede revelar eso. Y eso solamente sucede también cuando uno, bueno, tiene fe, pero está en comunión con Dios, ¿no? Y está demostrando una genuina confianza en Dios, ¿no? Y fe en Él, ¿no? Y vemos que Dios va a hablar por sueños, ¿no? Contádmelo ahora. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, ¿no? Entonces dio la interpretación del sueño, ¿no? Son 3 días, en 3 días vas a salir libre, el rey va a levantar tu cabeza, vas a estar bien, al copero, aquel que se encargaba del vino, ¿no? Algunas personas piensan que en el versículo 14 es lo más cercano a falta de confianza que José pudo haber tenido, porque él está pidiéndole a un hombre que interceda por él, ¿no? Pero en realidad no es una falta, está confiando en Dios, ¿no? Versículo 15 dice, porque
fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. No fue sueño para bien, ¿no? Y noten lo que pasa. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Como había dicho José, así fueron los sueños, ¿no? En verdad, Dios reveló todo eso. También hasta en el libro de Hechos nos hablan que Dios habla por medio de sueños, ¿no? Que Dios habla por visiones, ¿no? Todo eso estuvo profetizado del Antiguo Testamento, se cumple en el libro de los Hechos, pero hay algo importante. En Hebreos 1, versículo 1 en adelante, ¿qué nos dice? Dios, habiendo hablado antes de diferentes maneras, nos ha hablado hoy por medio de su Hijo, ¿no? Entonces, voy a leer estos versículos. En Hebreos 1, empezando en el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos ha hablado por el Hijo. Tenemos siempre una palabra segura, una revelación final con las palabras del Señor Jesús en el Nuevo Testamento y con todo el Nuevo Testamento, ¿no? Hebreos 1, versículos 1 al 3. Versículos 1 al 3, ¿no? Dios nos ha hablado, ¿no? Y tenemos que aprender si Dios quiere hablar por medio de cualquier medio, pues Dios lo puede hacer, hasta por medio de circunstancias, como hablábamos la semana pasada, Dios nos puede mostrar cosas, pero en verdad, la manera más segura y la manera por la que la mayoría de veces Dios nos habla va a ser por su palabra, va a ser por la Biblia, y podemos confiar en lo que dice Dios en su palabra. Por ejemplo, tenemos que recordar que la palabra de Dios sabemos que es verdad, y una de las razones por la que sabemos que es verdad es porque la Biblia contiene lo que lo que se llama las profecías, y todas las profecías que se han dado hasta el día de hoy, todas se han cumplido al 100%, y eso nos prueba que la Biblia es verdad. Todo lo que Dios profetizó acerca de Jesucristo, hasta lo que conocemos el día de hoy, todo se ha cumplido a un 100%. Entonces, Dios sabe el futuro, no necesitamos en verdad averiguar de otras maneras. Dios sabe lo que va a pasar. Isaías 41 también vamos a ver, ahí hay un pasaje que nos habla acerca de la seguridad que tenemos en la palabra de Dios. 41 versículos 21 al 24. Dice Isaías 41, 21 al 24. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses. A lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Está hablando Dios acerca de los ídolos, diciendo, no pueden hacer nada, no pueden predecir el futuro, ni nada. En cambio,
en la Biblia sí tenemos, dice Pedro, la palabra profética más segura. Hacemos bien en confiar en la Biblia nada más. En segunda de Pedro 1:19 nos habla nos habla Pedro sobre eso. Dice segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. Dios sabe todo y nos va a decir lo que necesitamos saber. Mucha gente se pregunta, ¿Dios sabe el futuro, pero Dios sabe lo que voy a hacer más adelante? ¿Cómo Dios, si tengo libre albedrío, cómo Dios sabe? ¿No? No podemos entender a Dios completamente, somos ilimitados. Pero ¿qué cosas sí entendemos? ¿Con qué libro empieza la Biblia? ¿Cómo se llama este libro? Es Génesis, es el principio del mundo, del universo físico. ¿Con qué libro acaba la Biblia? Acaba con Apocalipsis, con el fin del mundo. Lo que a mí me deja ver es que Dios sabe cómo empezó el mundo, sabe todo lo que va a pasar y sabe cómo va a terminar. Si Dios sabe cómo va a terminar el mundo, entonces Dios sabe lo que va a pasar con mi vida y lo que va a pasar con la vida de todos nosotros. Sí lo sabe. Tenemos libre albedrío, pero sin embargo Dios sabe. Entonces podemos en verdad confiar, lo que Dios habla en profecías de la Biblia, podemos confiar en Él, porque nos está hablando la verdad, ¿no? Entonces, Dios habla por medio de otras maneras, como aquí en sueño, pero tenemos su palabra a la cual hacemos bien en agarrarnos, ¿no? Entonces vemos que el jefe de los panaderos murió. Y dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó, ¿no? Y como en un tiempo de necesidad sí le había pedido, bueno, o José se había ofrecido interpretar el sueño, pero cuando estuvo fuera de problemas se olvidó de José, ¿no? Y así somos un poco nosotros también cuando necesitamos de Dios, ¿no? Corremos a Dios, ¿no? Incluso gente no creyente, cuando no está todo bien, no se acercan a Dios. Y cuando las cosas se arreglan, después se alejan de Dios. Leí algo que yo creo que es verdad y es interesante, y es que hay gente que solamente se acerca a Dios cuando le pasa algo, que si no le pasara nada, nunca se acercaría a Dios. Entonces Dios en su misericordia acorrala a esa persona y le permite que pase cosas porque si no, no se va a acercar a Dios, ¿no? Y es muy cierto, sí sucede eso. Estaba leyendo que con lo que sucedió con las torres en Estados Unidos del 11 de septiembre, muchos en Estados Unidos antes de eso decían, no, pero Dios no existe, ¿para qué? No necesito a Dios. Apenas sucedió eso, en las 2 siguientes semanas las iglesias llenas. Gente que se había declarado atea, asociaciones ateas, políticos en la televisión le decía a la gente, vayan a las iglesias, oren, busquen a Dios. Increíble. Y la gente lo hizo. Pero ¿qué pasó después de 2 semanas? Cuando todo se empezó a estabilizar otra vez, la gente se retiró, ¿no? Y dejó de buscar a Dios. Y así somos, ¿no? Entonces, en verdad tenemos que aprender a buscar al Señor en todo tiempo, ¿no? Y no esperar a que venga un golpe para venir a buscarlo, sino desarrollar una relación con Él. Y bueno, y hay que avanzar rápido, ¿no? Pero queda una cosa pendiente con el copero y el jefe de los panaderos. En este momento nos encontramos por primera vez con 2 elementos juntos, que son el pan y el vino. Aparecen el pan y el vino, el copero y el panadero. ¿Y qué representan el pan y el vino? ¿No? El pan es es el cuerpo del Señor que fue partido por nosotros, ¿no? En pago por el pecado. Vemos el pan. Es el cuerpo del Señor partido, ¿no es cierto? Por el pecado. Y el vino es la sangre, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos por medio de su sangre? Perdón de pecados, ¿no? Entonces, por primera vez aparecen el pan y el vino juntos, ¿no? Una cosa más, ¿qué sucedió con qué sucedió con el jefe de los panaderos? Murió, su cuerpo fue cortado. Ajá, sí, ¿no? Él murió. El cuerpo del Señor también fue quebrado, ¿no? También fue muerto por nosotros, ¿no? Y
el copero vivió, ¿no? Y por medio de la sangre de Jesucristo nosotros también tenemos vida, tenemos perdón y, y tenemos salvación, en verdad, Él fue salvo. Entonces, eh, estas cosas nos permiten ver que la Biblia es inspirada por Dios. Estas cosas no pueden ser inventadas por hombres, ¿no? No es casualidad. Todo esto nos recuerda a la comunión, ¿no? A lo que es tener comunión. Apunten la referencia nada más, 1 Corintios 11, 23 al 32, que nos habla acerca de la Santa Cena y de la comunión del Señor. 1 Corintios 11, versículos 23 al 32. La Santa Cena del Señor o la comunión, ¿no? Lo único que vamos a decir es ¿cuál es el propósito? ¿Para qué se hace? Para recordar que el Señor, que su cuerpo fue quebrado y su sangre fue derramada para darnos vida a nosotros, ¿no? Entonces, aquí hemos visto el pan y el vino apareciendo por primera vez juntos, ¿no? Y ahora sí, vamos a Génesis 41. Génesis 41, recuerden dónde está José, está en la cárcel, ¿no? 2 años en la cárcel. Pero desde que él fue vendido a los 17 años, vamos a ver en este capítulo, creo que en el versículo 46, que él va a ser un hombre de 30 años. En este capítulo vamos a ver 30 años. 13 años entre ser esclavo y estar en la cárcel. 13 años. 13 años de sufrimiento. Y no dejó de confiar en Dios. Entonces, es bien importante que nos demos cuenta de en verdad, lo que él puede haber sufrido, sus circunstancias, y cómo él simplemente decidió confiar siempre en Dios. Nosotros pasamos por tribulaciones y van a poder durar tiempos, posiblemente, no sabemos. Dios no quiera, pero si Él quiere, nos va a hacer pasar por tribulaciones que van a durar más de lo que nos gustaría a nosotros. A mí también me han pasado cosas que he querido el Señor las corte antes, pero Él no las ha cortado. Pero cuando han terminado he podido ver su propósito y han dado buen fruto, y es para bien. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Dios ciegamente. Cuando no entendemos, así como José no podía entender, otra vez, un pasito para atrás. ¿Y qué cosas sí entendemos? Que Dios es bueno y que Dios nos ama. Y que todas las cosas suceden a bien para aquellos que aman a Dios. ¿Vamos a rebelarnos? ¿Vamos a renegar? ¿O vamos a confiar en Dios que nos ama, en un Dios que nos ama? ¿No? Somos sus esclavos, ¿no? Él nos ha comprado, somos sus siervos. Me gustó cuando hubo el seminario de método inductivo, en una presentación que hizo el pastor Ted, habló de eso. Pablo, siervo de Jesucristo. Somos esclavos y dijo, el esclavo no tiene derechos, ¿no? Hace lo que le pide su amo, etcétera, etcétera. Hay mucha enseñanza sobre el esclavo. Pero después hizo algo interesante. Se enfocó en el amo. ¿Cuál es la responsabilidad de un amo? ¿No? Es atender y cuidar, ¿no es cierto?, a aquel que es su esclavo, ¿no? Y después dijo algo que realmente yo no lo había pensado, pero dijo, ¿y qué clase? Somos esclavos de Jesucristo, pero ¿qué clase de amo es Él? Él es un amo tan bueno, es un amo que nos ama tanto, que es un amo que dio su vida por nosotros. Y ese es nuestro amo, ¿no? Es un señor, un amo que sí, somos sus esclavos, pero nos ama tanto, tanto, y es tan bueno que dio su vida por nosotros. Tenemos un amo que entregó su vida por nosotros. Y eso es maravilloso. Entonces, recordemos, ese es el amo a quien servimos, y que si vamos por situaciones difíciles como José, Él es bueno, no entendemos. En algún momento, cuando Él quiera, nos va a explicar. Nuestra parte es confiar en Él, nada más. Es bueno recordar eso. Ahora vamos a ver lo que sucede con José en el capítulo 41. Y antes de empezar, apunten por favor ahí si pueden apuntar en sus cuadernos, Juan 2. Vamos a leerlo de una vez. Sí, Juan 2.
Juan 2:5. Apunten Juan 2:5. Dice Juan 2:5, es María, es el primer milagro registrado del Señor Jesús en las bodas de Caná, cuando convierte el agua en vino. Habla María, la madre, ¿no? La madre física de Jesús. Dice, su madre dijo a los que servían el vino, haced todo lo que os dijere. Se había acabado el vino, era una desgracia social, y María dice, haced todo lo que os dijere, ¿no? Y ese es un consejo que nos va a servir mucho a nosotros también, hacer todo lo que el Señor Jesús nos pide que hagamos. Si lo hacemos, Él se va a ocupar de nosotros. Una cosa interesante acerca de María, estas son las últimas palabras que la Biblia registra acerca de María. Termina diciendo, haz todo lo que Él te pida, ¿no? Y en el libro de los Hechos es la última vez que aparece María, aparece creyente, arrodillada, orando y suplicando al Señor, ¿no? Esperando por su promesa. Ese es el ejemplo de María. Y este versículo tiene que ver con lo que viene ahora. Versículo 1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces, vemos lo que está sucediendo, ¿no? Están estos 2 sueños de Faraón, está turbado, ¿no? No estaba bien, no estaba contento, ¿no? Y podía ser que cuando no estaba contento, bueno, ya había mandado a matar al panadero, y aquí en el versículo 9, el copero, como no quiere quizá que se moleste mucho el Faraón, para que no decida matar a nadie, dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Y bueno, en este momento, antes que lo llame Faraón, vemos que no quiere que se enoje y se acuerda que hay alguien que puede solucionar el problema de la interpretación del sueño. Y lo va a llamar otra vez a José. Y vemos cómo había sido colgado. Creo que no dije que había sido decapitado, pero había sido colgado, ¿no? José, su cuerpo fue quebrado. Perdón, el panadero, ¿no? El jefe de los panaderos. Entonces, está el sueño, está la turbación de espíritu, y versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y aquí vemos también se ve la integridad de José. El rey tiene un problema, dice, y José, yo he escuchado que tú puedes interpretar sueños. José ha estado preso, sale de la cárcel, y José podría haber aprovechado la situación, entre comillas, y decir, sí, yo te lo puedo interpretar porque Dios me va a hablar a mí y te voy a solucionar el problema, Dios me habla a mí, en fin, aprovecharse de esa situación
para cambiar su circunstancia, ¿no? De estar preso. Pero lo primero que hace José, cuando Faraón le dice, tú interpretas sueños, dice, no, 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 Dios es el que interpreta los sueños, ¿no? Por su gracia me permite tener la interpretación, pero yo no soy, es Él. Y le está valientemente dándole también la gloria a Dios y el lugar que le corresponde a Dios. En todo esto, no está buscando manipular la situación para sacar ventaja, está siendo en verdad fiel y leal, ¿no? Muy valiente, ¿no? Hablarle al faraón, al presidente de la Comunidad Europea, al presidente de Estados Unidos, ¿no? No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y de hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Pobres vacas, no tienen la culpa. Y que otras 7 espigas, menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces ya le volvió a contar Faraón el sueño, y, y esta es la respuesta de José. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y otra vez, para que Dios dé la interpretación, como pasó con Daniel, ¿qué tienen en común Daniel y José? ¿Qué tienen en común? ¿Cuál era su relación con Dios? Era total. Estaban en comunión con Dios. Estaban en intimidad con Dios. Eso aprendemos nosotros también, ¿no? Dios nos va a hablar, nos va a usar, ¿no? Y en verdad, para nuestras vidas necesitamos estar en esa relación con Dios. Y aquí empieza a contestar José, ¿no? El sueño es uno solo. Y Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas, que subían tras ellas, son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ha sido fiel en interpretar todo el sueño, le está diciendo ya Dios lo va a hacer ya, por eso se repite 2 veces, ¿no? Y otra vez recuerden, 13 años de estar prisionero, ¿no? Circunstancias quizás no podían ser peores, ¿no? Pero Dios puede cambiar las cosas, nuestras circunstancias, así en un momento. Versículo 34. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos:
¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Miren qué tal testimonio, ¿no? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y qué increíble, qué tal cambio de circunstancias en un momento. Dios en verdad es poderosísimo y todo lo puede cambiar en un momento. Hay unos versículos que vale la pena ver. Proverbios nos enseñan, hay varios proverbios que nos dicen que Dios es el que mueve los corazones de los reyes, y Dios usa a los reyes y a la gente en autoridad como sus instrumentos para hacer lo que Él quiere, como Él quiere nada más. Y en verdad eso sucede. Por ejemplo, Proverbios 22-29, a ver. Proverbios 22. Este no habla acerca de eso, pero sí habla acerca del testimonio de José, acerca de su diligencia y de su testimonio como trabajador. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Hombre solícito en su trabajo y diligente. Proverbios 22-29. Ah, ya, 21-1, ya, gracias. Sí, acá los tengo. Proverbios 21-1, ajá. Vamos a leerlo, sí. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A veces nos parece a nosotros que el hombre es poderoso, el rey, el presidente es el que ostenta más poder. Están en las manos de Dios y Dios va a hacer lo que quiera por medio de ellos. No, nuestra confianza no tiene que estar puesta en hombres. Y vemos que sucedió así para José y con Faraón. Y vemos cómo fue José capaz de darle interpretación y cómo rindió gloria a Dios después de 13 años de prisión. Después de 13 años de prisión, él siguió siendo fiel en verdad a Dios. Aquí vamos a ver lo que pasa con los 7 años de abundancia. Dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Manasés significa olvido, olvido. Y está diciendo que pudo olvidar, no es que se olvidó de la casa de su padre, sino que se olvidó de todo lo que ha sufrido
pudo dejarlo todo atrás, ¿no? Pudo dejarlo todo atrás. Versículo 52 dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y también Efraín, Efraín significa fructífero. Fructífero, ¿no? Y vemos cómo el Señor empieza a restaurar, y vemos cómo es que Dios, por qué permitió todo eso en la vida de José, para bendecir a todo un país, y no solamente un país, sino todos los países del alrededor. Hay otros paralelos entre el Señor Jesús y José. Vemos, por ejemplo, otra vez, bueno, a los 30 años empiezan sus ministerios, y vemos que hemos leído que toda rodilla se iba a doblar ante José. Y es lo mismo que se dice del Señor Jesús en Filipenses capítulo 2, que algún día toda rodilla se doblará ante Él. Toda rodilla. También vemos otro bonito paralelo, vemos en que José, bueno, recibió una esposa, ¿no? Primero una novia que fue su esposa, que no fue una judía, fue una gentil. Y también representa, de alguna manera, nos muestra cómo el Señor Jesús recibió una novia gentil, que son todas las naciones no judías, ¿no? Y vamos a ver también en los siguientes capítulos cómo de todas las naciones van a venir a José. De todas las naciones alrededor van a venir a él. Y es lo mismo que sucede con el Señor Jesús. Cuando sus hermanos, los judíos, lo rechazaron, todas las naciones empezaron a venir a él, ¿no? Y se ven esos paralelos en la vida de José con relación al Señor Jesús, ¿no? Y vemos cómo el Señor empieza, ¿cómo? Sí, y viene la nación, las naciones en busca de alimento, como dice Linda, vienen a buscarlo a él, ¿no? Y cómo el Señor usó todo para bien, ¿no? Versículo 53 dice, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, ¿recuerdan qué dijo María a los siervos en la boda de Caná? Id a José y haced lo que él os dijere. Lo mismo, prácticamente, ¿no? Lo mismo. Así como María le dijo al Señor, o como le están diciendo Faraón a los egipcios, hagan todo lo que él les diga, ¿no? Es un reflejo del Señor Jesús, José, ¿no? María también dijo, haced todo lo que él os diga. Y aparece, lo hemos visto hoy día 2 veces, consejo para nosotros, guardemos ese consejo en nuestro corazón. A veces complicamos nosotros nuestro propio camino. Si simplemente hacemos lo que él nos pide, él se va a encargar de hacer las cosas bien en nuestra vida, de la mejor manera. A veces nosotros queremos tomar las armas y queremos luchar, o queremos contestar, o simplemente tenemos ganas, pensamos, esto no puede fallar, esto es para mí, ¿no? Y cuando el Señor a veces nos está diciendo que hay que hacer otra cosa, ¿no? Hagamos todo lo que Él nos diga y Él se va a encargar de nosotros. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Y vemos, en verdad que no es casualidad, este es otro paralelo con el Señor Jesús, en verdad, hace todo lo que Él os dijere. También se piensa, hemos visto en los sueños y en la historia 7 años buenos de abundancia, 7 años de hambruna, ¿no? Y de verdad de dificultad. Se hace también un paralelo de estos años con lo que van a ser los años de la gran tribulación. La gran tribulación, si bien van a ser 7 años nada más, y aquí podríamos ver que hay 7 años buenos y 7 malos, en total 14, de alguna manera en la gran tribulación, sí, van a ser solo 7 años, pero se van a vivir 2 cosas diferentes.
para los santos que se han ido con Dios, que se han ido con el Señor, esos 7 años van a ser de abundancia, de las bodas del Cordero, de gozo y de estar en la presencia del Señor, de paz, como los primeros 7 años en Egipto. Ahora, para los que se quedan y no se dan con el Señor, van a ser como los años aquí, los años malos en Egipto. No va a haber comida, va a haber desesperación, va a ser una prueba, ¿no? Y vemos esos 2 años también, esos 7 años, si quieren ver, ¿no? Que se comparan los primeros 7 años de la abundancia en Egipto. Vamos a ver que se parecen a lo que están viviendo los santos los 7 años en los cielos, ¿no? Y los 7 años de vacas flacas, como se dice, es al contrario, es lo que la gente aquí abajo va a estar viviendo, ¿no? Entonces, hemos visto bastantes cosas en la vida de José. Y dice el versículo 56, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Otra vez, toda la tierra tenía hambre, ¿no? Vienen a José cuando sus hermanos lo vendieron y lo rechazaron. Al Señor Jesús, cuando lo rechazaron también, se abrió la puerta para que todas las naciones, todos los gentiles podamos venir a Él, ¿no? Y vemos un poco también otro paralelo. Y en Génesis 42, vamos a ver cómo es que José va a empezar a reencontrarse con su familia, ¿no? En el versículo 1 dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Estamos entrando en verdad a otra parte de la historia, ¿no? Han pasado años en verdad de escasez y ya ha llegado a la tierra donde están Jacob y sus hijos. Ellos van a empezar a sufrir la escasez. Y todo esto orquestado por Dios mismo para reunir a la familia otra vez y restaurar lo que en verdad el pecado de los hermanos había roto, ¿no? Jacob está diciendo, no hay comida, vayan a buscar a Egipto, desciendan allá, porque dice, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Ahora, ¿recuerdan cuáles eran los 2 hijos de Jacob con Raquel? José y Benjamín. Benjamín, el más pequeño, se está quedando y se van los otros 10 hermanos. ¿Por qué? También por fruto de su matrimonio con su amor, que fue Raquel. Lo está cuidando. Y bueno, versículo 5 dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Ahora, ¿cómo empezamos en el capítulo 37 la historia de José? Con los 2 sueños, que todos se inclinaban ante él, todos sus hermanos. Y aquí vemos cómo se cumple el sueño, ¿no? Y vemos cómo en verdad lo que Dios había dado se llega a cumplir. Y vemos otro paralelo con el Señor Jesucristo. Los judíos, sus hermanos en la sangre, lo rechazaron y lo crucificaron, ¿no? Y el Señor se dio a conocer a los gentiles. Pero va a llegar un día, durante la gran tribulación, en que Dios va a derramar su espíritu sobre los judíos. Y los judíos van a creer en Jesucristo y van a poder aceptarlo como Mesías. Si bien no sabemos el número, no es al 100%, pero el pueblo judío va a poder ver. Sus ojos van a ser abiertos y se van a arrodillar como aquí sus hermanos se están arrodillando ante José. Igual. Pueden leer
acerca de lo que sucede en la gran tribulación y cómo los judíos van a recibir al Mesías en Zacarías capítulo 12. No tenemos tiempo para ver eso, pero en Zacarías 12 ahí nos habla acerca de eso. Entonces, ya vemos que, digamos, Dios ha estado obrando en José y lo ha sanado de lo que ha pasado antes, pero ahora José va a tener que enfrentar a sus hermanos y sus hermanos a él, y todos los recuerdos y todo lo que pasó se van a hacer vívidos. Si recuerdan cuántos años había pasado José siendo esclavo, entre esclavo y prisionero, 13 años. Bueno, la Biblia no lo dice, pero ya llegó el hambre a Canaán. Podemos asumir que han pasado al menos un año más, por lo menos, si no más, ¿no? Ya son 14 años, pueden haber sido 15, 18, ¿no? De que se han separado los hermanos, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que sucede cuando se juntan. Otra vez, en todo este tiempo, y ahora que José va a obrar en sus hermanos, su actitud hacia Dios no cambió, fue fiel a Dios. En verdad su carácter no cambió, ¿no? Estuvo siempre agarrado de Dios durante todo esto, hasta esta prueba tan fuerte de enfrentar a los hermanos. Otro detalle que se me pasaba, también, cuando José es levantado como segundo en Egipto, ¿no? ¿Cuál hubiera sido quizás nuestra actitud y cuál fue la actitud de José que refleja al Señor Jesús? La esposa de Potifar me puso en la cárcel por gusto, ahora yo también le voy a devolver, ¿no? Potifar también, ¿no? Él tenía todo el poder, todos doblaron rodillas ante él, pero ¿qué hizo él? Él no pagó mal con mal, sino fue un hombre de gracia, y en verdad pagó con bien el mal en Egipto, ¿no? Entonces, vemos al Señor Jesús también reflejado en eso, en la gracia que Él mostró, siendo segundo en poder, en verdad podría haber hecho lo que quería, pero no se vengó, y lo dejó todo en manos de Dios, ¿no? Entonces, vemos que José, se encuentra con sus hermanos, y sus hermanos se inclinan rostro a tierra, y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos, ¿no? José los reconoce, y ¿por qué los hermanos no los reconocen a él? Han pasado años, él era un jovencito, era un adolescente, y ahora es un hombre vestido como egipcio, actuando como egipcio, ¿no? Y no lo han reconocido, pero José sabe quién es. Y otra vez, versículo 8 dice: José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país has venido. Ellos le respondieron: no, señor, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos, ¿no? Y antes de continuar, vamos a ver cómo trata José a sus hermanos, y vamos a ver que les pone, parecería, ciertas trampas o trucos, pero lo que José está buscando no es en verdad eso, no es en verdad confundirlos, sino está buscando al final una confesión de su pecado, una confesión, y ver si hay arrepentimiento en sus vidas. Y más adelante, si no soy en el capítulo 44, vamos a ver que él va a buscar va a ver si sus hermanos han cambiado, si están dispuestos otra vez a mentirle a su padre para salvarse a ellos mismos, o están dispuestos ahora sí en verdad a sacrificarse, ¿no? por la verdad, ¿no? Eso va a ocurrir más adelante. En todo esto con Benjamín, cuando Benjamín tiene que ser puesto prisionero, ellos van a tener que decidir: ¿engañamos a nuestro padre de nuevo o nos sacrificamos por nuestro padre y no lo hacemos sufrir más? Hacia ahí está yendo José un poco, buscando confesión, buscando arrepentimiento de parte de sus hermanos, a ver cómo están ellos en todo esto. Entonces, sigue en el versículo 11: todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Noten, somos hombres honrados. ¿Son honrados? No son honrados, no están contando lo que hicieron, ¿no?
Y en verdad es muy fácil a veces hablar de esa manera, pero, pero en verdad ellos son culpables de lo que han hecho a su hermano. Entonces, va a empezar el trato entre los hermanos y José hasta que ellos en verdad confiesen. Versículo 12. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos. Ahí no están mintiendo, son 2 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece, otro no sabemos dónde está, ¿no? Entonces no están siendo honestos, no están siendo honestos. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Ahora, ¿por qué pide esto? Parecería un poco raro también, pero recuerden, Benjamín y José son hermanos de padre y madre, y es el único hermano que no está viendo, está genuinamente preocupado por su hermano, y si él fue vendido como esclavo, es posible que tiene la misma preocupación. ¿Qué han hecho con mi hermano pequeño? ¿No? Lo han matado, lo han vendido, ¿está bien? Entonces, está mandando a llamarlo a su hermano para ver cómo están. Está probando qué es lo que ha pasado en la vida de los hermanos, cómo han tratado a Benjamín también. Y versículo 17, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, ¿no? Y un poco recibieron de la medicina de José, ¿no? Al estar 3 días en la cárcel. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Estaban todos presos, pero les está diciendo, no, que se quede uno preso, y los demás pueden ir. Le está mostrando misericordia, pero bajo la misma condición. Vamos a ver qué pasó con Benjamín. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Bien interesante, están diciendo lo que nos está pasando es por lo que hemos hecho antes, ¿no? Están diciendo en otras palabras, nuestro pecado nos ha alcanzado. Esto viene por lo que nos ha pasado a nosotros. ¿Y cuándo fue que dice aquí que cuando nos rogaba y no le escuchamos? Cuando lo capturaron, cuando lo tiraron en un pozo, cuando lo vendieron, ¿no? Y están reconociendo por su propia boca que son culpables. Versículo 22. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Después de más de 10 años, te lo dije, ¿no? Estoy diciendo, te lo dije, yo te advertí, pero ya es demasiado tarde, ¿no? Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Noten que José llora. ¿Y después de qué llora? ¿Después de qué está llorando? Está llorando después que ellos han confesado. Dice que él entendió lo que hablaba José, lo que hablaban los hermanos. Él entendió. ¿Y qué han estado hablando? Es nuestra culpa por haber hecho eso a José antes, ¿no? Es nuestra culpa. Y eso lo hace llorar a José. Él se da cuenta también que si bien él estuvo físicamente prisionero y sufriendo, ve que sus hermanos en todos estos años han estado cargando una culpa también. Han estado llevando por dentro la culpa de posiblemente haber asesinado a su propio hermano, ¿no? Y eso lo mueve a compasión, ¿no? Y llora José, llora por lo que está pasando con sus hermanos, ¿no? Y bueno, él llora y regresa y Simeón queda prisionero. Versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco.
y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. ¿Qué está haciendo José? Tiene a Simeón, él va a ser, digamos, va a quedar preso, y los demás pueden ir con el trigo que necesitan, con la comida que necesitan. Pero sin que se den cuenta, están poniendo otra vez el dinero en el saco de cada uno, ¿no? Y dice el versículo 26, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Noten, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Otra vez, ¿qué está haciendo José? ¿Qué es eso? En verdad, está mostrando gracia. Ellos vinieron por trigo y les está dando el trigo que necesitaban. Y encima los está bendiciendo con el dinero. Ellos no pidieron, ellos no necesitaban eso. Lo que necesitaban más que el dinero era el trigo para su salvación física. Para poder sobrevivir necesitaban el trigo, ¿no? Y reciben lo que necesitan para su salvación y encima reciben el regalo del dinero. Y eso no es una imagen de la gracia de Dios también. La gracia que nosotros recibimos es justamente eso, es gratis. No podemos merecerla y no podemos en verdad hacer nada por ganarla. Solamente hay una cosa que podemos hacer con la gracia de Dios. Lo único que podemos hacer es aceptarla, nada más, ¿no? Las bendiciones que Dios nos quiere dar. La gracia de Dios es totalmente gratuita y si recuerdan qué significa gracia, ¿qué cosa es la gracia? Es claro, regalo inmerecido, es recibir aquello que no merecemos. Ellos debían pagar por su trigo y están recibiendo algo que en verdad no les corresponde. ¿Por qué? Por gracia. ¿Por qué recibimos nosotros las bendiciones de Dios? Por su pura gracia y amor hacia nosotros, no porque la merecemos. No podemos entenderlo, ¿no? A veces no podemos entender por qué Dios nos bendice de cierta manera, a veces quizás no entenderíamos por qué Dios bendice a otros de cierta manera, pero es por su gracia nada más. Y es una imagen muy fuerte de lo que es la gracia del Señor Jesús, ¿no? Ahora, ellos, en vez de tomarlo como un regalo, como algo para bien, como tienen la conciencia sucia, como ya han confesado entre ellos mismos que esto le ha pasado debido a lo que le hicieron a José, se van a asustar. Dice el versículo 28, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Están en verdad con temor, algo que debería ser una bendición. Deberían estar contentos porque tienen la conciencia sucia y hay culpabilidad. Están diciendo, ¿qué nos está haciendo Dios? ¿No? Cuando andamos en culpa es también igual. Todo lo que podría ser una bendición, a veces lo podemos tomar en verdad no como una bendición, sino, ¿qué es esto? ¿Por qué? Nos puede causar temor o dolor. Aquí una bendición que ellos reciben, la están tomando con espanto, están realmente asustados. ¿Y qué aprendemos de esta parte? La importancia de andar con una conciencia tranquila, de andar bien con el Señor, saber que no le estamos ocultando nada, saber que no hay ningún fantasma escondido atrás, porque cuando hay eso, en verdad sí nos cuesta mucho más hasta recibir una bendición o entender lo que está pasando. Una buena conciencia, estar en paz con Dios, vale más que muchísimas riquezas. Y uno en verdad puede sufrir incluso debido a las bendiciones, si es que no está bien con Dios, ¿no? Y esto de la conciencia es importante también, porque la conciencia suena como a un concepto que se habla en el mundo, ¿no? Yo me rijo por mi conciencia, pero el apóstol Pablo habla que él se rige de acuerdo también, él obedece a Dios de acuerdo a la buena conciencia que él tiene, que Dios le ha dado. En otras palabras, lo que les quiero decir es que Dios en un cristiano usa su conciencia. También usa Dios la conciencia de un cristiano. Y nosotros sabemos muchas veces lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Pablo anduvo de buena conciencia, siempre. En su conciencia no había nada de lo que pudiera arrepentirse. Y es igual para nosotros, ¿no? Tenemos que aprender que Dios usa también y nos habla por medio de nuestra conciencia.
estaban espantados, ¿no? Versículo 29. Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros les dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor, en vez de recibirlo como una bendición. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Y termina el capítulo con los hijos de Jacob argumentando con él. ¿Y cuál es la reacción de Jacob? ¿Reacciona en fe? No reacciona en fe, tiene miedo. Dice: contra mí están pasando todas estas cosas, ¿no? Y en realidad él fue el que mostró favoritismo desde antes, y él también tiene su responsabilidad, pero en verdad no está confiando en Dios. Tiene miedo de perder a su otro hijo, ¿no? Un hombre que también ya había sido tocado por Dios, ya Dios lo había cambiado, otra vez está teniendo dudas. Y lo que vamos a ver ya para la próxima, que ya es la última clase, vamos a ver cómo es que al final, debido a las circunstancias, aquí vemos que Jacob no quiere que Benjamín vaya a Egipto, pero al final va a tener que ceder, ¿no? Y vamos a ver también cómo se revela José a sus hermanos y todo lo que va a estar sucediendo. Por lo pronto hemos visto bastante hoy día. Ya para la próxima clase son menos capítulos y bueno, vamos a poder terminar por la gracia de Dios. Pero hemos visto varias cosas, ¿no? Y hemos visto desde la descendencia de Esaú, hemos visto la historia de José, otra vez muy importante, ¿no? José, un hombre de muchos contrastes, pasó de ser el heredero, o de ser el más joven al heredero, de ser heredero al hermano odiado, de ser el odiado a ser esclavo en Egipto, de ser esclavo a ser el número 2 en la casa de Potifar, de ser su ayudante a prisionero, y de prisionero a ser segundo del faraón. ¿Qué circunstancias de su vida son esas? Son fuertísimas, son de arriba a abajo y de arriba a abajo. Así son nuestras circunstancias muchas veces. ¿Qué aprendemos? Él no se quejó, él hizo con lo que Dios le dio lo que fue mejor. Su fe no varió, su actitud no cambió hacia Dios nunca. Mostró misericordia hasta en estos momentos, ¿no? No pagó mal por mal. En una palabra, confió en Dios en todo, ¿no? Y Dios ahora está revelando cuál fue la razón por la que él vivió todas estas cosas. Y tenemos mucho que aprender de José. Su ejemplo es en verdad, para nosotros es un buen ejemplo. Y la próxima clase vamos a ver cómo termina toda esta historia, cómo trata José a sus hermanos y cómo se reencuentra con su padre también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el ejemplo de José, Señor. Te damos gracias ante todo cómo refleja el carácter de Jesucristo, cómo
cómo refleja el carácter de un cristiano, Señor. Cómo a veces nosotros con circunstancias menos duras, Señor, nos quejamos más, Señor, y no confiamos en ti. Gracias por la fe que vemos en José, porque es un ejemplo, Señor. Gracias por la comunión que vemos en él, porque también es un ejemplo, Señor. Y Señor, y aprendemos por medio de él que no importa a dónde estemos, Señor, si estamos contigo o si tú estás con nosotros, Señor, estamos bien, Señor. Y que no por ser cristianos no vamos a pasar cosas, Señor. Padre, te pedimos que ayudes a todos nosotros a hacernos crecer en nuestra fe, que Señor, que las pruebas que pongas para nuestra fe, las aprobemos, Señor. Sabemos que estamos siendo refinados y pasando por un proceso de santificación, y te pedimos que nos ayude, Señor, Señor, que nuestra fe sea aprobada y que Señor, salga purificada, Señor, más que el oro puro, Señor, como tú dices. Te queremos, Señor, entregar nuestras vidas, lo que somos y lo que nos falta hacer, Señor. Y te pedimos que obres en nosotros, Señor. Gracias por esta noche. Revela más cosas a nosotros acerca de José. Y, Señor, te agradecemos a ti por quien tú eres. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.